Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. La pregunta está totalmente clara, pero bueno, uno es respetuoso de la interpretación que haga la gente de las preguntas. El puntito aquí, y ya lo decía el abogado Ramón Barrios, los jueces creyeron en lo que les dijeron todos los imputados. Miren, nosotros, señor juez, señora jueza, no nos dábamos cuenta de dónde venían esos dineros que utilizamos en la campaña. Nosotros pensábamos que eran contribuciones de los ricos de Honduras para financiar la campaña. ¿Cómo podía saber yo, señora juez o señor juez, que ese dinero estaba presupuestado en la Secretaría de Agricultura y Ganadería para ser utilizado en proyectos de mujeres campesinas del sector sur? Esas fueron las respuestas de los imputados. Yo no sabía, señora juez, que ese dinero era para los pobres de Honduras. Y los jueces creyeron y lo sobreseyeron. Abogado Ramón Barrios, por toda su experiencia ahí en el Poder Judicial, porque usted trabajó en el Poder Judicial, yo sé que usted es un hombre muy responsable con cada palabra que dice, pero tenemos el deber de preguntarle, ¿huele esta sentencia a una manipulación de la justicia por parte de nuestros políticos? Adelante, abogado Ramón Barrios. Dos consideraciones primero. Yo creo que tenemos que diferenciar en Honduras cuando utilizamos las expresiones tribunales de justicia y tribunales de legalidad. En Honduras no tenemos tribunales de justicia y lo explico por qué. La justicia es un valor. Lo que tenemos en Honduras son tribunales de legalidad, es decir, tribunales que aplican la ley. ¿Dónde se hace la ley? En el Congreso Nacional. Y no todo lo que se hace en el Congreso Nacional, aunque es legal, no es justo. Y los jueces en Honduras están apegados a dictar sus resoluciones y sus sentencias apegadas a la ley, no a la justicia. Por eso yo siempre digo que lo que tenemos en Honduras son tribunales de legalidad y no tribunales de justicia. Dicho esto, también me parece que es oportuno explicar dos cosas. Usted, a partir del artículo 303, nos establece la Constitución de la República que la ley general se aplica en los casos particulares por parte de la Corte Suprema de Justicia para abajo. Pero el Poder Judicial usted tiene que hacer un corte. Una cuestión es la Corte Suprema de Justicia, los 15 magistrados que se eligen en el Congreso Nacional, y el corte es la Corte de Apelaciones hacia abajo, hacia los juzgados de paz. Con mi experiencia, 15 años en el Tribunal de Sentencia, fuimos de los primeros que fuimos electos a nivel nacional con certificación de la Unión Europea en aquel momento, junto a muchos jueces en Honduras y destacados profesionales que siguen hoy en el Poder Judicial. Mire, lo más destacado, lo más limpio, desde mi experiencia en el campo penal, son los tribunales de sentencia. Es la mejor del Poder Judicial. Y quizá cualitativamente los nuevos tribunales del circuito anticorrupción, que se les denomina también tribunales de sentencia. Sin embargo, si usted ve en la práctica, han sido los tribunales de sentencias que condenaron al doctor Zelaya en el caso del Seguro Social. Han sido los tribunales de sentencias los que condenaron en una primera instancia a la ex primera dama Roselena de Lobo. Sin embargo, misteriosamente, cuando todos estos casos, por un recurso ya sea de casación o de apelación, llega a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, de cada uno de los 15 magistrados, normalmente es donde tenemos estos tribunales o estos fallos absolutorios. ¿Quién elige a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia?
se eligen en el interior del Congreso Nacional. ¿Y cuál es el criterio que se tiene para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Yo pregunto, ¿se eligen a los mejores abogados y abogadas de Honduras? ¿Se eligen a los más honestos abogados y abogadas de Honduras? ¿Se eligen a los más profesionales abogados y abogadas de Honduras? No. Yo quiero decir que aunque hay honrosas excepciones en el máximo Tribunal de Justicia o en máximo Tribunal de Legalidad del país, para ser coherente con mi explicación, hay que decir que la verdad, y es la historia de todos los 40 años que llevamos de una democracia formal aparente en Honduras, es que los partidos tradicionales se han repartido las magistraturas de las 15 ahora magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y lo mismo ha pasado cuando se elige a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, lo mismo pasa cuando se elige al fiscal general del Estado, lo mismo pasa cuando se elige al procurador general del Estado, lo mismo pasa cuando se elige a los de ahora miembros del Tribunal Supremo Electoral y todas estas instituciones que se eligen en el Congreso Nacional. Los diputados al Congreso Nacional lo eligen con criterios políticos más que con criterios profesionales y éticos. Y esto es una verdad que no estoy diciendo nada nuevo yo. Los criterios son totalmente políticos. Se eligen en función de la simpatía, de la afinidad que tienen con el Partido Nacional o con el Partido Liberal o con el Partido Libertad y Refundación, que tiene sus representantes hoy en el Tribunal Superior de Cuentas y en el Tribunal Electoral de Honduras. Entonces, me parece que el pueblo hondureño se está sabido. Los casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia se deciden más allá de lo estrictamente jurídico, se eligen con criterios políticos. ¿Y por qué afirmo esto? Mire, el principal argumento que dice la sentencia de la Corte de Apelaciones, que no es una Corte de Apelaciones, es decir, de los 15 magistrados se nombró uno para que hiciera de juez de letras, se nombraron 3 para que fueran Corte de Apelación y seguramente se van a tener que nombrar otros 3 para que hagan de tribunal de sentencia de los 4 que siguen en el proceso penal. Pero uno de los argumentos que dice la sentencia, que dicho de paso, fue una sentencia dictada por mayoría, es decir, de los 3 jueces, 2 sobreseyeron y hay una magistrada que dijo que no estuvo de acuerdo. Este es un dato importante también. La decisión no fue por unanimidad, sino que por mayoría. Y el argumento de los 2 magistrados que sobreseyeron a estas 22 personas es un argumento realmente que no se necesita ser profesional del derecho para no estar de acuerdo con ello. El principal argumento dice, lo sobreseemos porque el Ministerio Público no ha podido probar durante la audiencia inicial que estas personas recibieron dinero y que no sabían de su procedencia ilícita, que no sabían de dónde venía. Es decir, y por favor, no nos miren la cara de tontos, por favor, a los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Voy a poner el caso de un dirigente del Partido Liberal que recibió más de 80 millones de lempiras en su cuenta personal. Y discúlpeme, yo recibo 80 millones de lempiras en mi cuenta personal y ni siquiera me pregunto de dónde vienen. Y simplemente los gasto, los retiro y me pongo a hacer pagos. Y ni siquiera me pregunto quién me deposita 80 millones de lempiras. O sea, discúlpenme, no nos miren la cara de tontos. Este no es un fallo jurídico estrictamente, es un fallo político. Ese argumento no tiene nada de jurídico. Podemos discutir lo estrictamente jurídico, pero para cualquier ciudadano de este país, si usted va a depositar una cantidad de dólares más allá de $1,000, $2,000, le hacen 1,000 preguntas. Y ahora resulta que una persona recibe 80 millones de lempiras y no sabe de dónde proviene. Por favor, no nos miren la cara de tonto. Esto a todos luces, sobre todo en el sobreseimiento que se hace a los diputados y a los políticos, que en este fallo, en un número de 22, es un fallo estrictamente político, alejado de lo jurídico. No, yo estoy seguro que si tuviese los nombres de los magistrados que emitieron esta sentencia, el abogado Barrios los proporciona. No sé si tuvo acceso, abogado. Mire, quiero decir algo.
tuve acceso, lamentablemente no traje la sentencia, pero me acuerdo que la abogada disidente es la magistrada María Fernanda Castro. Me acuerdo muy bien porque es la magistrada disidente. María Fernanda Castro disintió de los otros dos compañeros. Lamento que que la magistrada María Fernanda Castro no dé las argumentaciones en la sentencia que ya anda circulando en las redes, ¿verdad? Yo no estoy inventando nada. No me acuerdo de los otros dos magistrados, pero la magistrada disidente es la magistrada María Fernanda Castro. Tal que hay que mejorar, que en ese caso que esta jueza debiera estar obligada por la ley a que fundamente lo que se llama dictamen de minoría cuando es en una comisión de dictamen legislativa, ¿verdad? También que los jueces que voten en contra de algo debieran de expresar por qué se oponen también, ¿verdad? Claro. O sea, hay un montón de cosas que se pueden mejorar en la legislación. Por eso digo, yo coincido con el doctor Padilla de que el problema de fondo es un problema político, del sistema político. Ha hecho que la Corte Suprema sea un órgano al servicio de las élites, ¿verdad? Y actuó en consecuencia. No podría haber sido de otra manera, porque para eso ha sido creado, para hacerle los mandados. No decía un famoso empresario político que él invertía en las elecciones porque siempre conseguía una bancada en la Corte Suprema y que eso le ahorraba cada año millones de lempiras en juicio. ¿No se acuerdan ustedes que lo decía? Yo claro no voy a decir sí. qué nombre era, ¿verdad? Pero todos lo conocemos. Entonces, el sistema, lo que hizo ahora la Corte Suprema en esta sentencia es actuar en consecuencia a su naturaleza. No hay por qué extrañarse. ¿Y qué viene? El caso de corrupción denominado Arca Abierta o Planeta Verde, este es otro caso. Correría la misma suerte que el caso Pandora, de acuerdo a la versión que tienen los representantes legales de los imputados, quienes esperan ser notificados en las próximas horas o días de una resolución similar a la de ayer. Eso nos dijo ayer el abogado Dagoberto Aspra, que defiende a uno de los imputados, en este caso Arca Abierta. En diciembre de 2018, el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad, presentó requerimiento fiscal por el caso de corrupción Arca Abierta ante la Corte Suprema de Justicia contra 5 diputados, 6 exdiputados y otras personas acusadas por malversar fondos del Estado por $879,000, es decir, 21.1 millones de lempiras que estaban depositados en una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Planeta Verde. Para allá va también Planeta Verde, para el sobreseimiento, para el sobreseimiento, porque hay tribunales en este momento que, a juicio de nuestros panelistas, están resolviendo las cosas políticamente para favorecer a los partidos, porque estos los eligieron magistrados del Poder Judicial. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con Alan Fajardo, Rafael Virgilio Padilla y Ramón Barrios.